Vamos a la palabra, vamos a la Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3, por favor. Juan 4:3 dice, hablando de Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva, el agua que corre, el agua que fluye? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a leer hasta ahí, por favor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestra vida. Vos tenés un plan y un propósito en esta mañana y nosotros queremos ser parte de tu plan, de tu propósito, de tus anhelos. Señor, abrimos tu palabra, pero te pedimos que vos, por medio de tu Espíritu, abras tu palabra a nuestra vida. Señor, ábrenos los misterios que allí dejaste escondidos y escritos. Te necesitamos. Señor, que nadie salga de este lugar igual que como entró. Te pedimos que trabajes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este famoso y apasionante texto nos habla de Jesús caminando, viajando, de la provincia de Judea a la provincia de Galilea. Y tenía que sí o sí pasar por un lugar que ningún judío decidiría voluntariamente pasar, que era Samaria. Ningún judío iba a estar deseoso de pasar por esa zona, porque había grandes conflictos entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos eran tenidos por los judíos como un pueblo mestizo, un pueblo que era como una mezcla de razas. Y eso ya les daba a los judíos una actitud de superioridad. Algo que Dios nunca quiso que existiera, pero que los judíos lamentablemente habían ido forjando, cultivando. Jesús pasa por Samaria, específicamente por una pequeña ciudad, la ciudad de Sicar. Y en esa ciudad hay un pozo.
Jesús, exhausto del camino, no sabemos por qué Él estaba tan cansado y sus discípulos con un resto más de energía. Lo único que puedo llegar a conjeturar es que Él se había levantado 3 horas antes que los discípulos a orar. Entonces había dormido mucho menos, pero no lo dice el texto, lo estoy imaginando. Entonces Jesús estaba exhausto, hambriento, cansado, y se sienta en el calor del mediodía en el pozo. Y aparece una mujer. Esta mujer viene con su cántaro a sacar agua, con su balde. Y Jesús le habla a esta mujer. Es muy importante que Jesús le haya hablado a esta mujer, porque Jesús rompe 3 prejuicios. El primero, ningún rabino hablaría con una mujer públicamente. Entonces Jesús rompe ya el prejuicio del género. Jesús habla con una mujer, siendo Jesús un hombre espiritual. Y acá hay una dificultad, porque genera un diálogo espiritual con una mujer. Entonces rompe un primer prejuicio de género, masculino y femenino. El segundo prejuicio que rompe es lo que les decía recién, este tema de samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Entonces, los judíos con esa actitud de superioridad no trataban a un samaritano, por lo tanto se cree que esta mujer cuando responde dice: ¿cómo tú hablas con una despreciable samaritana? Tal vez con ironía, diciendo: ¿por qué me hablas a mí? ¿Porque necesitas agua? Y el tercer prejuicio es un prejuicio religioso. Los samaritanos tenían una revelación mucho más chica que los judíos. Se guiaban por el Pentateuco y no por los profetas. Entonces solo se guiaban por esos primeros 5 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y nada más que eso. Entonces para un judío, un samaritano tenía muy poca revelación espiritual. Jesús, cuando habla con esta mujer, rompe estos 3 prejuicios, demostrando que para Dios lo más importante es la persona y que los prejuicios que los seres humanos armamos, elaboramos, son solo cosas que viven aquí adentro. Y que nosotros, como cristianos, tenemos que siempre superar. Jesús está discipulando a sus discípulos, que en este momento no están porque se fueron a buscar de comer, pero ya volverán y lo encontrarán dialogando a solas con una mujer. Pero lo encontrarán dialogando en un diálogo tremendamente espiritual. Jesús establece un diálogo con ella. Es importante que el que rompe el silencio es Él. Comienza la comunicación. Jesús tiene algo espiritual para esta mujer. Y esta mujer no se acercará a hablar con un desconocido, y menos si se da cuenta que es judío. Jesús tiene algo para ella y no puede dárselo a menos que se establezca un diálogo y una comunicación. Jesús tiene un objetivo y es llenar el corazón de esta mujer que está vacío. Y para poder llenar el corazón de esta mujer necesita realmente comunicarse. Como cada uno de nosotros necesitamos comunicarnos con la gente que hoy está necesitada. Jesús demuestra un interés por la persona. Jesús demuestra interés por la persona. Jesús en este texto nos muestra un tremendo interés por la persona. Algo que nosotros tenemos que cultivar permanentemente. Interés por las personas. Sabe que la mujer necesita de Dios.
y Jesús tiene algo para ella. Dios está en misión, que es llegar al corazón de la gente. Las misiones mundiales, todo lo que es el trabajo misional en el mundo entero, tiene como paradigma de pensamiento, como columna vertebral, que Dios es el primer misionero, que Dios está en misión en este momento. Entonces Dios es el primero que quiere alcanzar al mundo entero. Y todos nosotros, obedeciendo la gran comisión, nos sumamos al primer gran misionero, que es nuestro Dios. Entonces Dios está en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Jesús está en misión y está en búsqueda del corazón de esta mujer. Y está dispuesto a superar cualquier obstáculo y cualquier prejuicio humano para alcanzarla. Jesús se muestra intencional en su actitud. No espera simplemente que las cosas sucedan, como vos y yo a veces hacemos en esta vida, esperando que las cosas sucedan por su propio peso, porque sí. Cuando Dios nos manda a hacer algo, es tiempo de obedecer y de actuar. Jesús acá es tremendamente intencional. Él abre el diálogo, rompiendo y desarmando todo lo que la sociedad armó. Todo lo opuesto a un Dios estático. Por eso es que el Dios del Antiguo Testamento aborrecía las estatuas. Porque una estatua es todo lo opuesto a un Dios que interviene, a un Dios que se mueve. Además de que nuestro Dios en el Antiguo Testamento no quería ninguna imagen para que no nos postremos frente a ningún objeto, pero también el problema de postrarse frente a un objeto es que ese objeto no habla, no extiende sus manos, no extiende sus pies, no se mueve, no se moviliza. Y eso es todo lo opuesto a la imagen que nuestro Dios quiere dar en su revelación progresiva. La actitud de Jesús, cómo se mueve, cómo va al frente, cómo predica, cómo va en búsqueda del corazón de esta persona. Como nosotros somos llamados a ir en búsqueda del corazón de todas las personas que Dios nos pone cerca. Jesús habla con ella y le dice, dame de beber. Ella le responde, ¿cómo vos me pedís a mí? Yo soy samaritana, vos sos judío. Pero Jesús le responde inmediatamente, si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Porque don de Dios es regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo que Dios tiene preparado para el mundo entero hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para decirle a las personas? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido como regalo de Dios? Por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por su perdón. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para decirle a las personas que no conocen del amor de Dios? El don de Dios es básicamente Dios mismo. Cuando nosotros le hablamos a la gente, a las personas, y cuando nosotros mismos escuchamos el Evangelio, lo que impacta nuestras vidas es que Dios se da a nosotros, que Dios se revela a nuestra vida y nos abre el entendimiento. Justamente, ¿qué estudiamos cuando estudiamos hermenéutica? Cuando estudiamos la interpretación bíblica. La primera lección que dimos fue que Dios se revela al ser humano en una actitud intencional. Su deseo es revelarse. El deseo de Dios no es permanecer oculto. El deseo de Dios es mostrarse a sí mismo. Entonces, si el deseo de Dios es autorrevelarse, el regalo de Dios es el mismo
Él es el regalo para cada uno de nosotros. Por eso cuando lo tengo a Dios, no me falta nada. Y ese es el punto de partida de toda la vida cristiana y de toda la vida espiritual. Cuando yo no tengo a Dios, ahí es cuando viene mi principal pobreza. Y mientras yo no solucione el principal problema de tener a Dios en lo profundo de mi corazón y mantener una relación personal con Él, nada en mi vida estará en orden, porque todo estará desacomodado. Entonces Jesús va directamente a decirle, si conocieras el don de Dios es Dios mismo. No le puede decir todas las cosas juntas, va paso a paso. Esta mujer necesita escuchar las lecciones más básicas y elementales primero, y va a ir avanzando. El don de Dios, ese regalo que Dios tiene para vos, para mí y para cada persona. Oportunidades aprovechadas. Jesús aprovecha en ese momento una gran oportunidad. Tiene sed, está cansado, hambriento tal vez. Vemos la verdadera humanidad de Jesús, como Él se despoja de su persona de Dios, de su autoridad y su poder divino para convertirse en un ser humano que tiene hambre, que tiene sed y que está cansado. Y se sienta, tal vez a la sombra, y habla con esta mujer y aprovecha la oportunidad. Nosotros necesitamos aprender a aprovechar oportunidades como aquí en la palabra de Dios Jesús aprovechó. ¿Te pasa que saliste de una situación y dijiste, ¿por qué no aproveché la oportunidad de hablarle a esta persona? ¿Por qué no le dije a esta persona que Dios la amaba? ¿Por qué no le dije a esta persona que tiene que reconstruir su relación con Dios con el amor de Jesús, con el perdón de Jesús, que tiene que arrepentirse de sus pecados y acercarse a Dios Padre a través de Jesucristo? ¿Por qué no se lo dije? Nos falta pasión. Nos falta pasión. La pasión que tenía Jesús y que tenían muchos de los cristianos que leemos en la palabra. Y la pasión que muchos hoy tienen. Pero muchos no tienen esta pasión o no tenemos esta pasión para ser autocríticos. ¿Cómo volver a esta pasión? ¿Cómo volver a no desaprovechar oportunidades? ¿Te acordás cuando antes no se te escapaba una sola oportunidad de decirle algo a una persona? Por lo menos sembrar una semilla, por pequeña que fuera. Después empezamos como a racionalizar el Evangelio, a creer que es algo mucho más complejo, todo lo que conlleva crecer espiritualmente, y qué le voy a decir, y qué le voy a hablar, y para qué le voy a decir esto. Hermanos, amigos, todo eso es verso. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades y entender que la palabra tiene que ser sembrada y que el Evangelio tiene que ser predicado con una palabra sencilla, oportuna, y dar lo que tenemos. Jesús comienza el diálogo con esta mujer. Si conocieras el regalo divino, vos y yo tenemos un regalo que Dios quiere entregarle a la gente. No te lo guardes, no te lo calles. Pero antes de recibir ese regalo, esta mujer necesita comprender su necesidad. Nadie mejor que Jesús sabe que si esta mujer no entiende su necesidad espiritual, no va a saber de qué estamos hablando. Entonces continúa el diálogo y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá.
La mujer ya le dijo, dame esa agua. La mujer quiere el agua que Jesús le está ofreciendo. Le interesa lo que Jesús tiene y le ofrece. Se abre una puerta espiritual que necesita que otras puertas se abran después, pero la primer puerta se abre. Entonces Jesús continúa el diálogo y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le demuestra a la mujer que ella está en una gran necesidad espiritual y que la necesidad espiritual en la que está se evidencia en una vida completamente desordenada. Porque la vida cristiana no es un conjunto de teorías a las que yo adhiero y que no impactan y transforman la vida. Esto lo venimos repitiendo con insistencia. La vida cristiana verdadera, la vida cristiana bíblica, transforma la vida porque transforma el corazón. No transforma solamente la conducta, va mucho más allá. Transforma la conducta porque primero transformó el corazón. Entonces, 5 maridos tuviste con el hombre que vivís ahora, no es una relación de compromiso, no es tu marido. Toda la vida de la mujer queda expuesta. Esta mujer de repente comprende que Dios está viendo toda su vida como una película instantánea. Entonces no tiene más opción que decirle, vos no sos un hombre común, vos sos un profeta. Vos tenés un discernimiento sobrenatural que va más allá de lo que ven tus ojos, porque vos al mirarme a mí estás viendo solo una mujer, pero me estás hablando de mi vida. Estás hablando de algo muy importante que yo viví, los años que llevo recorridos. Entonces, esta mujer siente la tremenda necesidad porque Dios se la está descubriendo. Cuando vos presentás el Evangelio desnudará a esa persona en su corazón. La palabra de Dios impactará y tocará. Tenemos que tener esa confianza de que la palabra de Dios será respaldada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mostrará la necesidad. Si nos callamos la boca y no predicamos, créanme que este es el principal de nuestros obstáculos, iglesia amada. Es porque en el fondo no creemos que el Espíritu Santo esté con nosotros y vaya a generar un cambio. Vaya a generar la necesidad en el corazón de la persona. Se nos cayó en el camino, lo perdimos de vista y creímos que estamos ahí, solos con la persona, necesitando argumentar filosóficamente el Evangelio para que la persona sea convencida, como si fuera una argumentación doctrinal política. Y estoy tratando de pasar a una persona de un partido político al otro partido político. Error. Dios respaldará la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos promete su palabra y tenemos que creerlo. La vida de esta mujer está en un desorden total. Dios lo ve, Jesús lo discierne y lo dice. Es llamativo que en medio de tanto desorden de vida, esta mujer tenga inquietudes espirituales. Tuve hace unos años una experiencia. Una mujer viajó al exterior y vivió unos días en la casa de unos familiares. Estos familiares eran creyentes, le predicaron el Evangelio. Esta mujer se entregó a Cristo, pero no hubo tiempo para hacer ningún tipo de discipulado ni nada.
Entonces esta familia en el extranjero busca una iglesia bautista cercana y se comunica con la iglesia donde nos congregábamos antes. Me cuentan la situación, me cuentan de esta señora, entonces corto con esta familia y llamo a esta señora que había hecho solo decisión de fe y ya había regresado a Argentina. Me comunico con ella, hablamos 2 palabras, la invito a congregarse, empieza a congregarse, acepta tomar el curso de discipulado, finalmente se bautiza, comienza a congregarse fielmente y hoy, 15 años después, es una fiel creyente. Pero lo que quiero contarte es que en medio de ese proceso que hubo cuando ella estaba haciendo el curso de discipulado, ella me contó un momento muy oscuro de su vida, en el que vivió en una serie de relaciones con hombres sin ningún tipo de compromiso. Pero me contó que en ese tiempo tan nefasto de su vida, sentía una tremenda necesidad espiritual y buscaba a Dios como podía, y como podía oraba y le pedía a Dios que la ayudara, que la sacara de esa vida y que le mostrara un camino distinto. A mí me llamó mucho la atención eso y en cierta manera Dios quería romper con una estructura en donde yo creía que una persona tan mundana, que está tan lejos de Dios, no busca en absoluto a Dios. Error. Error porque de la misma manera que esta mujer de Juan capítulo 4 tiene inquietudes espirituales y quiere beber esa agua que Jesús le está ofreciendo, sin entender muy bien en profundidad qué es esa agua y qué tipo de espiritualidad es eso, pero tiene inquietudes espirituales. Esta mujer que yo conocí hace 15 años atrás, que me contó que en ese momento tan difícil de su vida buscaba a Dios y pedía a Dios. Y cómo oraba y cómo buscaba, como podía y como entendía. Y es ahí donde entra la predicación del Evangelio de la Iglesia de Jesucristo. Porque ahí afuera hay miles y miles de personas que están hoy, como pueden, como entienden, buscando a Dios. Y no hay alguien que les predique el verdadero Evangelio. Para fortuna maravillosa de esta mujer de Juan 4, aparece Jesús en su camino. Hoy todos nosotros somos diferentes Jesúses caminando por el mundo entero, llevando el Evangelio de Cristo Jesús. Como puede y como entiende, dice que ella necesita esa agua para vivir. Hay hambre espiritual. Yo veo en esta famosa mujer, que no sabemos su nombre, pero es conocida como la mujer samaritana. Hay hambre espiritual. Sabe que hay otra cosa más allá de su vida y de su conducta. Sabe que no está viviendo como Dios quiere que ella viva. Por eso está sedienta y busca un cambio. Ella no tiene una relación personal con Dios. Entonces lo primero que hace es identificar la vida espiritual con las ceremonias religiosas y lo evidencia en la pregunta que le hace a Jesús. Le acaba de dar un lugar muy importante a Jesús, lo ha llamado profeta, decir esto es algo impresionante, pero rápidamente se mete en una pregunta que tiene que ver con los rituales religiosos, tal vez con algún debate teológico. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de adoración, profeta, que acabo de conocer?
¿Es aquí en el monte Gerizim donde adoramos los samaritanos? ¿O es allá en el monte de Sión, en Jerusalén, donde adoran ustedes los judíos? ¿Dónde es? ¿Dónde Dios te escucha? ¿Qué es lo que hay que hacer para que Dios te escuche? ¿Qué rituales hay que seguir para que Dios te escuche? Pregunta lo que puede, lo que entiende, lo que ella aprendió en sus años de vida religiosa. Nosotros también tenemos nuestras preguntas a veces y nuestros esquemas. Creo que una persona no adora a Dios porque no cierra sus ojos y levanta las manos. Pienso que una persona está en la misma presencia de Dios automáticamente porque cierra sus ojos y levanta sus manos. La verdad es que el espíritu no depende de ninguna forma, pero todas las formas, en definitiva, responden al espíritu. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna forma que sea la forma espiritual de adorar, porque si no caeríamos en la magia. Si yo hago esto, esto, esto y esto, igual presencia de Dios. Dios debe descender y bendecirme. Pero lo que Jesús está haciendo ahora a esta mujer que pregunta con los pocos elementos que tiene, la transporta a otro lugar, al lugar del corazón, al lugar de su vida transparente delante de Dios. Ella cree que lo más importante es saber dónde hay que adorar a Dios, en aquel monte o en aquel otro. Su vida desordenada no le importa tanto, porque no conoce esa vida espiritual donde la espiritualidad penetra el corazón, la conducta y lo transforma todo interiormente. La vida hogareña, eso puede quedar a un costado, mientras yo venga acá y cumpla con una serie de obligaciones y de responsabilidades. Jesús la transporta a todo lo opuesto, que en cierta manera fue uno de todos los mensajes que la pandemia nos dio y que la cuarentena estricta nos dio. Cuando nos demostró la situación, que uno no era cristiano por venir al templo, que uno era cristiano en casa, dialogando en casa espiritualmente. Y una de las cosas más importantes que pasaron es que comenzó un trabajo, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en cortar con eso de vida secular y vida cristiana, para demostrarnos, nuestro Dios, que todo es espiritual en la vida de un cristiano, o por lo menos que todo debería ser espiritual. No existe algo en donde yo puedo pasar unas horas, un tiempo, en una vida secular, lejos de Dios, y después soy cristiano haciendo lo que entiendo que tengo que hacer por ser evangélico. Aprendimos que tener nuestro ranchito bien limpito es espiritual. Aprendimos que tener nuestro ranchito pintado es espiritual. Aprendimos que pasar tiempo en casa dialogando de la vida, de las cosas importantes, preguntándole a nuestros hijos, ¿cómo estás? ¿Qué tenés? ¿Qué necesitas? Oremos juntos, abramos juntos la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, una de las frases que se escuchaba era, se recuperó el culto familiar? ¿Dónde estaba el culto familiar? Bueno, la pandemia nos llevó a recuperar el culto familiar. ¿Dónde hay que adorar? ¿En Gerizim o en Sión? Mira, vení. No te mates por ir a adorar a ninguno de esos dos montes. Vení tranquila, adorá en espíritu y en verdad. Vení, mira. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay una revelación mayor en el pueblo judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A partir de Jesús no existe un culto verdadero si no es a través de Él. Jesucristo es nuestra única manera de llegar al Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos abrió un camino nuevo y vivo para poder llegar a nuestro Dios. Eso es lo que Él empieza a explicarle a esta mujer. Jesús comienza un discipulado personal a la mujer samaritana. Rompe prejuicios de género, rompe prejuicios raciales, rompe prejuicios de todo tipo, religiosos, y le presenta el Evangelio. Comienza con un trabajo de discipulado. Y esta mujer comienza lentamente a entender. Jesús la instruye, le enseña, la discipula. Jesús le explica cómo ir más allá de los rituales y cómo establecer una relación con Dios que genera cambios en la vida real. Para que una persona temerosa de Dios y que vive en la voluntad de Dios no tenga 5 maridos y la relación que tiene en este momento es una relación sin ningún tipo de compromiso, que haya un cambio real en la conducta a partir de un cambio del corazón y de una experiencia real con Dios. Ir hasta el monte Gerizim y adorar y después volver y tener en casa un desastre de vida, eso se terminó. Todo en nuestra vida está bajo la mirada de Dios. Esto es maravilloso. Tener acceso a esta verdad espiritual es lo más hermoso que podemos tener, que podemos vivir. Saber que la vida cristiana cambia la vida, que Jesucristo cambia la vida, que el Evangelio cambia la vida y que mientras nuestra vida no sea impactada por Él, nada, absolutamente nada, va a estar en orden. Jesús interviene para sacar a esta mujer de su lejanía de Dios, y esto traerá un cambio en sus errores recurrentes. Esta mujer, como una máquina de equivocarse, caía una y otra vez en el mismo error, por falta total de discernimiento espiritual. Los errores recurrentes de nuestra vida, para eso llega la palabra de Dios, para hacer un stop, para hacer un freno en esa rueda sistemática de equivocación y poder ver de repente, ver con un discernimiento que si no lo trae Dios y su palabra, nunca lo veremos. Esta mujer estaba en el fondo del pozo y se equivocaba y equivocaba en lo mismo una y otra vez. Concentrados cada uno de nosotros en el respaldo de Dios, predicamos palabra de Dios. Por eso la efectividad de Jesús al predicar. La efectividad de Jesús no está dada solamente por una relación filial con el Padre. La efectividad de Jesús está dada porque Jesús predica verdades divinas. Entonces toda la potencia del Espíritu Santo está sobre Él, respaldando la palabra predicada. Por eso la tremenda efectividad que Él tiene. Nosotros tenemos que copiar el ministerio de Jesús, predicar palabra entendiendo que la efectividad vendrá por la predicación de los misterios de la Biblia. Jesús sabe
que lo que la mujer necesita es el don de Dios y todo lo demás está por debajo. No tiene sentido darle algún consejo matrimonial a esta mujer. No tiene sentido explicarle cómo poder solucionar esas cuestiones de pareja, porque va a volver a caer en lo mismo. El único que puede cambiar el paradigma de pensamiento y puede traer una solución a la vida de esta señora es la palabra revelada del Espíritu Santo. Jesús lo entiende así. Le muestra su necesidad, le muestra que su lejanía de Dios trae consecuencias nefastas a la vida. Por eso el desorden tremendo en el que vive. Pero primero lo primero. Primero, una experiencia real, en espíritu y en verdad, en transparencia y en búsqueda de Dios. La pasión por el cambio pudo más que la vergüenza del error. Esta mujer, en vez de ofenderse y decirle, ¿qué venís a hablar vos de mi vida? ¿Qué te metés en mi vida privada? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Justamente en la escuela dominical hablábamos de eso. Claudio, que nos trajo hoy la lección, nos explicaba eso. Que es muy, muy improbable que una persona a quien amamos, a quien buscamos, a quien abrazamos con el amor de Dios y a quien desafiamos espiritualmente, se ofenda con nosotros, se enoje y nos diga, ¿y vos qué te metés en mi vida? Dios está más interesado en tu proceso de santidad a futuro que en refregarte por la cara los errores del pasado. Dios te muestra que los errores del pasado tienen un porqué, y es la rebeldía, la desobediencia, la independencia de Dios. Pero por eso viene Jesús a la cruz. Viene Jesús a la cruz y muere porque está pensando en el futuro, en las nuevas oportunidades que el Evangelio trae a la vida de las personas. Entonces, los errores del pasado son importantes, Dios te los muestra, pero Dios, créeme, que está más concentrado en el futuro de la mujer samaritana que en su pasado. Esta mujer hasta aquí estuvo al control de su vida y construyó una vida fuera del plan de Dios. Ahora tiene una oportunidad porque Dios tiene un regalo para ella. El don de Dios es Dios mismo. Tenerlo a Él es lo que va a cambiar la vida de esta mujer. Esta mujer que estuvo al control de su vida y que comprende en un chispazo espiritual que ella es la responsable de sus decisiones y de sus actos, ahora puede experimentar un nuevo comienzo. Jesús trae una construcción nueva de la vida. Fracasos y fracasos que con la guía de Dios se convertirán en cambios para una vida de crecimiento y paz. Esto es lo que le espera a esta mujer que se abraza al Evangelio de Cristo. La misión de Dios hoy está tan activa como ese día y quiere obrar y transformar vidas. Si alguien te dice que te ama y no sacrifica algo por ese amor, eso no es amor, es interés. Jesús le habla como le habla a esta mujer porque la ama con un amor real, con un amor que anhela ver la transformación en este corazón. Esta mujer tiene una oportunidad tremenda, que Jesús abre frente a ella. Y esta mujer acepta. Y suceden cosas impresionantes que me gustaría dejarlas para el domingo que viene. Y continuar con este relato. ¿Qué cosas suceden en la vida de esta mujer? ¿Qué cosas pasan
donde se vive un cambio tan profundo y real en su vida. Vamos a quedarnos con esta primera parte del relato. Esta mujer que acepta el agua que Dios tiene preparada para ella. Jesús se acerca, le predica y su corazón es quebrado porque su vida está tan necesitada. Tantos errores que se suman en su vida y tienen un porqué, su lejanía de Dios. Una relación con Dios que en el fondo prácticamente no existe como relación con Dios. Existe como diferentes acciones de rituales que de una u otra manera la van dejando un poco tranquila, pero mientras que su vida real no tiene cambios. Lo que realmente importaba en la vida de esta mujer no era que ella pudiera ir al monte Gerizim algún día a cantarle algo a Dios. Lo que importaba era lo que ella vivía a puertas cerradas, su tremenda necesidad en la soledad de su propio mundo. Ese es el Evangelio. A eso apunta la relación personal con Dios. A eso apunta el verdadero Evangelio de la palabra de Dios. A un cambio real en donde nadie te ve. Esas lágrimas que nadie ve, de las que nadie es testigo. Ese es el espacio donde el Evangelio quiere impactar. Todo lo demás será consecuencia de eso. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por todo lo que vos estás enseñándonos, todo lo que nos mostrás de tu palabra y de tu verdad. Queremos decirte que este texto de Juan 4, anhelamos que nos deje un mensaje a lo profundo de nuestro corazón. Sabemos que en definitiva para eso fue escrito, para que hoy tu palabra impacte nuestra vida. Señor, cada uno de los que estamos aquí somos la mujer samaritana. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos una relación personal con vos. Que nuestros rituales se llenen de sentido por una adoración real en espíritu y en verdad. Por una actitud de transparencia, donde vos te metés, donde vos permeás cada rincón de nuestro corazón, para que todo lo demás sea transformado. Señor, hoy nosotros te decimos que te necesitamos. Queremos que escuches con nuestra propia boca que te necesitamos. Te pedimos perdón por nuestra autosuficiencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Y te pedimos, Señor, que te metas en lo más profundo de nuestro ser. Queremos tomar decisiones de santidad, decisiones donde nuestro corazón quede expuesto, abierto completamente. Te necesitamos, Señor. Señor, yo te pido ahora que pongas tu mano sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de los que hoy están aquí, sobre cada uno de los hermanos que verán esta reunión a través de internet. Señor, alcanza sus vidas, alcanza sus corazones, alcánzalos con tu poder, alcánzanos con tu palabra. Te necesitamos, Señor, y que podamos predicar tu palabra, este evangelio. Te necesitamos. Señor, queremos ser iglesia de Cristo. Queremos llevar tu palabra al mundo entero. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.